Esto pasó hace un par de meses. Mi nombre es Rafael, tengo 32 años y soy periodista. Me mudé a un pequeño pueblo en Guerrero, atraído por las historias de desapariciones inexplicables. Quería hacer un reportaje impactante que reviviera mi carrera. Al principio, el pueblo parecía tranquilo. Las calles empedradas y las casas de adobe tenían un encanto especial, pero había algo en el aire, una tensión que no podía ignorar. Los rumores sobre desapariciones eran constantes. Todos en el pueblo parecían tener miedo de hablar, como si algo oscuro acechara en las sombras. Una noche decidí salir a investigar. Entré a un bar local. La música era suave y la luz tenue. Vi a un grupo de ancianos en una mesa. Hablaban en voz baja, pero escuché la palabra secta. Me acerqué. Mi corazón latía rápido. ¿De qué secta hablan?, pregunté. Ellos se miraron entre sí, visiblemente nerviosos. Es mejor no hablar de eso, me dijeron, pero su advertencia solo aumentó mi curiosidad. Pasaron los días y el ambiente se volvió más tenso. Sentí que me observaban. Recibí mensajes anónimos. Algunos me daban direcciones con lugares de desapariciones. La penumbra de la noche me hacía sentir inquieto. Era como si una sombra me siguiera. Una noche decidí ir al lugar señalado por un mensaje. El aire se volvió más frío conforme avanzaba. El corazón me latía fuerte y la respiración se me hacía pesada. Cuando llegué no vi a nadie, solo un profundo silencio. Volví a dar marcha atrás, pero al retroceder vi sombras moviéndose entre los árboles. No estaba seguro si eran solo mi ansiedad o si de verdad había alguien. Me dio un escalofrío. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a evitarme. Algunos incluso desaparecieron. Esa realidad me carcomía por dentro. Tenía muchos recuerdos y pistas que no mantenían sentido. Me preguntaba si estaba perdiendo la cordura. No lograba entender la conexión entre la secta y las desapariciones. Eso me llenaba de ansiedad. Una noche, al intentar dormir, algo me despertó. Escuché un susurro, una voz tenue que llenó mi mente con inquietantes mensajes. Me levanté, inseguro de lo que había escuchado. Entonces oí un golpe en la puerta. Miré hacia la entrada con el corazón en la garganta. Temía lo que pudiera encontrar. Abrí, pero no había nadie allí. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Comenzaba a sentirme atrapado. Aunque había comenzado a investigar las desapariciones, ahora sentía que me estaba hundiendo en una oscuridad de la que no podía escapar. Esa noche, la voz seguía presente en mis pensamientos, llenándome de temores. Me dije que debía salir de allí, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo me detenía. Ya no sabía que era real. Esa sensación de que me observaban persistía. La sombra de la secta se alargaba a mi alrededor, como una advertencia de que yo también podría ser parte de la próxima historia de desapariciones. Capítulo 2. La mañana siguiente decidí visitar a don Miguel, el hombre más anciano del pueblo. Siempre había tenido una buena reputación, y tal vez sabría algo más sobre la secta. Caminé hacia su casa, con un nudo en el estómago. La luz del sol picaba, pero no me hacía sentir menos inquieto. Don Miguel estaba sentado en su porche, con un cigarrillo entre los dedos. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación cuando le mencioné mi interés por la secta. «Es mejor que te alejes de eso, joven», dijo con voz temblorosa. «No sabes con quién te enfrentas». Mis interrogantes aumentaron. «Pero, ¿qué saben sobre ellos? ¿Por qué la gente desaparece?». Sus ojos se oscurecieron, como si reviviera un mal recuerdo. «La secta tiene un poder extraño aquí. Llevan años viajando entre nosotros. Sus rituales son reales», respondió. Cada palabra me sumergía más en el misterio. Mientras estaba con él, un joven se acercó. Era el hijo de don Miguel. Se llamaba Raúl y parecía ansioso por hablar. «Rafael, he oído cosas. Esta noche hay una reunión en el bosque. Tal vez puedas encontrar respuestas allí», sugirió. Su mirada se llenó de temor. «Pero no vayas solo». La noche llegó y la idea de enfrentar a la secta me llenaba de nervios. Armado con una linterna y una grabadora, decidí ir al lugar indicado. Mientras caminaba, el aire se volvía cada vez más espeso, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Cada crujido de las ramas me hacía saltar, y el silencio se volvía ensordecedor. Cuando llegué al claro, ya había varias figuras allí. Las sombras danzaban en la luz de las antorchas, y el murmullo de palabras murieron en mi mente. Acercándome un poco más, vi sus rostros cubiertos por capuchas. La tensión era palpable. Alguien comenzó un cántico que reverberaba en el aire. «¿Qué es esto?», pensé. Mi instinto gritaba que debía irme. Sin embargo, algo en el aire me mantenía inmóvil. Fue entonces cuando los ojos de uno de los miembros se encontraron con los míos. Sentí un escalofrío, como un rayo helado recorriendo mi columna vertebral. Me escondí detrás de un árbol,
Mi corazón palpitaba con fuerza. Tenía que escuchar más, descubrir de qué se trataba todo. De pronto, vi a una figura salir del grupo. No era un miembro más, era una mujer, con un rostro familiar. No puede ser, susurré. Era Clara, la chica que había visto en las noticias, la última desaparecida. Su mirada era vacía, como si no reconociera el mundo a su alrededor. Me quedé helado, mientras ella se unía al coro de voces. No podía entender cómo había llegado a este punto. ¿Qué le habían hecho? La angustia me atravesó, y antes de que pudiera asimilarlo, el grupo empezó a dispersarse. Sabía que tenía que actuar rápido. Deslicé la grabadora en el bolso y me preparé para seguirla. Al dar un paso atrás, el joven Raúl apareció a mi lado. Tienes que salir de aquí. Ellos te han estado observando, susurró con prisa. Su advertencia era clara. No solamente él, sino todo el pueblo sabía que yo estaba metido en algo peligroso. Comenzamos a retroceder cuando oímos una voz potente al fondo. ¿Quién está allí? Resonó en la oscuridad. Todos los rostros giraron hacia nosotros. La urgencia me empujó a correr. La noche había cobrado una nueva dimensión aterradora. Mientras cruzábamos el bosque a toda velocidad, sabía que algo oscuro estaba a punto de desenmascararse, pero no tenía idea de hasta dónde me llevaría esta búsqueda. Las desapariciones no eran solo un misterio, eran una realidad aterradora que estaba a punto de atraparme. Capítulo 3. Corrimos a toda velocidad, mis piernas parecían moverse por impulso. Raúl me guiaba entre los árboles, su rostro reflejaba un pánico genuino. «A la izquierda, por ahí, saldremos del bosque», gritó, tratando de mantener la calma. Yo solo podía pensar en Clara y en cómo habían transformado su mirada. Un grito rompió el silencio. «¡No dejen que escapen!». La voz retumbó en el aire frío y el sonido de pasos se acercaba rápidamente detrás de nosotros. Miré hacia atrás, pero no podía ver más que sombras mezcladas en la noche. La adrenalina invadía mi cuerpo mientras seguíamos adentrándonos en la oscuridad. Finalmente, llegamos a un claro más iluminado, donde una tenue luz provenía de una fogata. Raúl se detuvo, y yo también. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, intentando recuperar el aliento. Su mirada estaba fija, como si aún sintiera los ojos de la secta sobre nosotros.
En la colina más alta, al norte del bosque, dijo. Su voz era un eco lejano mientras comenzábamos a correr nuevamente. Cada paso era un viaje entre la ansiedad y la esperanza. Mientras subíamos, una neblina comenzaba a envolver todo a nuestro alrededor. Podía sentir que el tiempo se escurría entre mis dedos. La imagen de Clara en medio de la ceremonia se repetía en mi mente, y sabía que debía actuar rápido. De repente, un sonido a mis espaldas. No éramos los únicos en la colina. Las sombras comenzaron a moverse, aproximándose rápidamente. ¡Rápido!, grité, y comenzamos a correr más rápido, con solo una idea en mente: encontrar a Clara, descubrir la verdad. De alguna manera, estábamos acercándonos al corazón de la oscuridad, pero no sabía si tendría la valentía suficiente para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La colina se alzaba ante nosotros, y en su cima, la verdad estaba esperando. Capítulo 4. Al llegar a la cima de la colina, el frío de la noche se intensificó. La neblina nos envolvía como un manto, oscureciendo todo a nuestro alrededor. Raúl se detuvo por un momento, buscando su aliento. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó, la preocupación visible en su rostro. No tenemos opción, respondí, aunque mi voz tembló. La imagen de Clara se había convertido en un faro en medio de esa oscuridad. Avancé, y él me siguió, dando un paso temeroso tras otro. Un murmullo resonó en el aire. Era bajo y casi imperceptible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. La dirección del sonido provenía de un claro más adelante. Me acerqué y me asomé entre los árboles. Lo que vi me heló la sangre. Un círculo de personas vestidas de negro se encontraba reunido alrededor de una fogata. Sus rostros eran casi irreconocibles, pero podía sentir su energía, un aire de poder inquietante. En el centro, atada a una piedra, estaba Clara. Su mirada era diferente, vacía y distante, como si no estuviera allí. El terror se apoderó de mí. «Clara», murmuré, una súplica. Raúl colocó su mano en mi hombro, tratando de darme fuerza. «Necesitamos un plan», dijo, con la voz apenas un susurro. «No podemos simplemente entrar y sacar a Clara. Ellos están armados, y su líder». No pude escuchar más. Un deseo ardiente se encendió dentro de mí. «Voy a salvarla», grité, sin pensar en las consecuencias. Comencé a avanzar hacia el claro, pero Raúl me detuvo. «Espera, ponte detrás de ese árbol», me empujó a un lado. Ambos nos escondimos detrás del tronco, observando la escena. Las voces se intensificaron. Era imposible distinguir las palabras, pero la tensión se palpaba en el aire. De repente, la figura del líder apareció frente al círculo. Era un hombre alto con una capa oscura que le caía hasta los tobillos. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante. «Esta noche, invoquemos a las sombras», dijo, levantando un puño hacia el cielo. El grupo siguió su ejemplo, alzando los brazos en un gesto ritualista. La fogata chisporreteó, y un frío gélido recorrió mi espalda. «¿Qué van a hacerle?», pregunté, temiendo la respuesta. Raúl cerró los ojos, como si quisiera no saberlo. «No tan rápido», replicó el ermitaño que habíamos encontrado antes, saliendo de entre la neblina como un fantasma. «Deben estar preparados para lo que se viene. No puedes entrar sin un propósito claro». «¿Y qué propósito es ese?», interrogué, buscando en su mirada alguna respuesta que me diera confianza. «Hay un objeto que puede romper la conexión entre ellos y las sombras. Un amuleto que llevan en la ceremonia. Solo entonces podrá salvarla», explicó. Sus ojos se oscurecieron de preocupación. «¿Dónde está el amuleto?», mi voz era desesperada. «En el altar, al lado de Clara. Debes distraerlos», dijo, su tono era grave. «¿Y si no lo logro?», murmuré, la realidad del riesgo me abrumaba. «Entonces todo estará perdido», respondió, y la neblina pareció encogerse a su alrededor. El tiempo se volvía a escabullir entre mis dedos. Una intensificación de los cánticos me devolvió a la escena. Raúl y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no había vuelta atrás.
Con un último aliento profundo, nos lanzamos hacia el claro. Justo antes de dar el primer paso, escuché un susurro detrás de mí. «No pueden escapar». Era una voz conocida, y al darme vuelta, vi la silueta de una de las sombras acercándose, y supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 5. El aliento se me cortó al ver a la sombra acercarse. Era como si se moviera con una lentitud calculada, cada paso resonando en mi pecho como un tambor. El miedo me apretó como un lazo. «¿Raúl?», lograba apenas susurrar, mientras la sombra se detenía frente a nosotros. «¡Corre!», gritó Raúl, empujándome hacia adelante. No sabía a dónde iba, pero la adrenalina se apoderó de mí. Corrí en dirección a la fogata, donde Clara estaba atrapada en su tormento. Mis pensamientos se centraron en ella, en cómo podía liberarla. Los cánticos resonaban en mis oídos como ecos distantes, pero la energía de la multitud me llenó de determinación. «Iré por el amuleto». «¡Clara!», grité, mientras me lanzaba hacia el círculo. Las figuras vestidas de negro se giraron, algunos mirando con curiosidad, otros con hostilidad. La sombra seguía a mis espaldas, pero no me atreví a mirar. El líder, aún erguido y con su máscara que reflejaba las llamas, giró su cabeza hacia mí. «¿Quién se atreve a interrumpir el ritual?». Su voz era profunda y resonante, como un trueno en torno a la noche. «¡Suéltenla!», grité, de pie en el borde del claro. Cada palabra me quemaba la garganta. El círculo se encendió en murmullos y miradas de desaprobación. «Tu presencia es un sacrilegio», se acercó un hombre del grupo con un rostro lleno de cicatrices. «Este no es un lugar para los débiles». Se movió hacia mí en un paso decidido. Sin pensar, lancé una piedra que encontré cerca. El proyecto volador le golpeó en el hombro, pero no se detuvo. Un grito desgarrador provenía de Clara. «¡Ayúdame!», fue todo lo que pude escuchar antes de que el líder levantara su mano y el hombre cicatrizado se detuviera en seco. «Todo en su momento», dijo el líder, gesticulando hacia el altar. Los murmullos se calmaron lentamente. «Primero, tú. ¿Qué eres tú para interferir en nuestra ceremonia?». La atmósfera se volvió cargada. Me temblaban las manos. La oscuridad comenzó a nublar mis pensamientos. Tenía que actuar. Recordé las palabras del ermitaño. «Distráelos». «No sabéis lo que hacéis», grité, intentando mantener firme mi voz. La sombra avanzó detrás de mí y pude sentir su presencia en la espalda. «Soy aquí para detenerles, para llevarme a Clara», dije. El miedo se hizo un eco constante en mi pecho. «Si no la sueltan, todos sufrirán las consecuencias». El líder observó con interés. «¿Crees que puedes intimidarnos con palabras?». Su risa resonó en la noche. Raúl apareció a mi lado. «¿Qué hacemos?», preguntó, la mirada entre el caos y el terror. «Necesito que te acerques al altar, detrás de Clara. Solo si tienen su atención, puedo tomar el amuleto», murmuré en voz baja. Él asintió y se movió cautelosamente hacia el altar mientras yo seguía distrayendo a la multitud. De repente sentí cómo la sombra atacaba. Un frío helado atravesó mi ser, casi me paralizó. «No pienses que puedes escapar», susurró, antes de apretar su mano en mi muñeca. «¡Clara!», grité, mientras la oscuridad me envolvió. El líder comenzó a avanzar, entrecerrando los ojos como si me estudiara. No podía dejar que se llevaran a Clara. No podía fallarle. Entonces vi, entre la neblina, un destello. Era el amuleto, un brillo dorado, justo al lado de Clara. Mi corazón latía con fuerza. «¡Raúl, ahora!», grité, deseando que él comprendiera. Pero para mi horror, no vi si él se movió hacia el altar. Solo quedaba dar un paso más. Me atrevería a enfrentarme a la sombra y al ritual en curso. O quizás estaba a punto de perderlo todo. La decisión se tornaba más que una cuestión de vida o muerte. Se convertía en una lucha por el alma de Clara. Capítulo 6. No podía dejar que la sombra me arrastrara hacia la oscuridad. Con un grito de furia, empujé la mano que tenía atrapada y corrí. La sombra soltó una risa fría detrás de mí, pero no podía detenerme. «¡Clara!», grité de nuevo, más fuerte esta vez, mientras corría hacia el altar. La multitud comenzaba a moverse, inquieta. Sus miradas se enfocaban en mí. Vi a Raúl cerca del borde del círculo, agachado, como si tuviera miedo de ser visto. Entonces la voz del líder resonó. «¡Atrápalo!». Las figuras se movieron, listas para bloquearme.
Sin pensar, tomé una piedra más grande y la lancé hacia el grupo. La piedra impactó en el pie de uno de los cultistas, quien soltó un grito. Aproveché la confusión para avanzar, sintiendo cómo la sombra trataba de cerrarse sobre mí otra vez. ¿Dónde está el amuleto?, pensé, mientras mis ojos buscaban el destello dorado. Y ahí estaba, a unos pasos de Clara. Los latidos en mi pecho eran un tambor incesante. Sabía que cada segundo contaba. Mientras la multitud se dispersaba un poco, me di cuenta de que el hombre cicatrizado se acercaba a mí nuevamente. Su rostro estaba más decidido. «No puedes escapar», dijo, bloqueando mi camino. Justo cuando iba a retroceder, el líder gritó: «¡Detenedlo!». Aproveché el momento y me lancé a su lado. «¡Clara!». La vio, y yo la vi. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Sentí un nudo en la garganta. «¡Agárrate fuerte!», le grité. La sombra estaba ahí, dispuesta a atacarme nuevamente, pero tenía que actuar rápido. Atravesé un pequeño tramo de tierra con la esperanza de llegar al altar, mientras la energía del ritual parecía alcanzar un punto álgido. Los cánticos resonaban cada vez más altos. Entonces comprendí: si ellos terminaban el ritual, Clara podría perderse para siempre. Finalmente logré llegar al borde del altar, donde el amuleto brillaba. Con un impulso lo tomé. Era cálido al tacto, un contrasentido en medio del frío que emanaba de la sombra. Con el amuleto en mano, sentí una oleada de energía recorrerme, como si la luz que emanaba pudiera ahuyentar la oscuridad. «¡El amuleto!», gritó el líder. Su voz se volvió aguda, llena de furia. La sombra se detuvo un momento, como si se distrajera ante el resplandor. Era mi oportunidad. «¡Raúl, ven!», le grité. Raúl se acercó corriendo, sus ojos llenos de determinación. «¿Lo tienes?», preguntó, y apenas asentí cuando vi que un grupo de cultistas se acercaba rápidamente hacia nosotros. «¡Tenemos que salir de aquí!», exclamé, pero en ese instante la sombra se abalanzó sobre mí de nuevo. Sentí cómo sus garras de energía oscura intentaban asir mi cuerpo. Esta vez su fuerza era casi abrumadora, empujándome hacia la desesperación. «¡No! ¡No me lo quites!», grité mientras intentaba mantenerme firme. El canto se detuvo abruptamente, y las miradas de los cultistas se volvieron hacia la sombra. En un segundo, el altar brilló intensamente como el sol, llenando el espacio con luz. Entonces, en un puñado de instantes, la sombra se paralizó, como si le diera miedo acercarse. Aproveché para empujarme hacia el altar y levantar el amuleto por encima de mi cabeza. «¡A la luz!», grité. Los cultistas retrocedieron, sus rostros se contorsionaron en miedo. El amuleto parecía reaccionar, y un rayo de luz se disparó. En un instante, la sombra chilló y se disolvió en un torbellino de oscuridad. Un silencio incómodo lo llenó todo. Clara gimió de nuevo, pero al ver la luz del amuleto, sus ojos brillaron de esperanza. «¡Vámonos!», grité a Raúl, mientras comenzaba a moverme en dirección a Clara. Teníamos que salir de ahí, pero mientras corría hacia donde ella estaba, un grito atravesó el aire. «¡No os dejaré escapar!», resonó la voz del líder. Me di la vuelta, y allí estaba, combatiendo con su propia oscuridad. No había terminado con nosotros. Capítulo 7. El líder dio un paso hacia adelante, alzando una mano llena de energía oscura. «Dejad que la oscuridad os envuelva», gritó, y una niebla espesa comenzó a extenderse por el altar. El aire se volvió pesado y opresivo, como si la sombra intentara atraparnos de nuevo. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Raúl, mirando a su alrededor. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. «¿Qué hacemos?». «Clara necesita ayuda», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. La luz del amuleto seguía brillando, pero no sabía cuánto duraría. No podía dejar que esa niebla nos alcanzara. Debíamos actuar. Avancé hacia Clara, que aún estaba atada. «Voy a liberarte», le prometí, mientras me agachaba para trabajar en los nudos. Pero mientras me concentraba en liberar sus muñecas, el líder se acercaba cada vez más. La niebla lo seguía como un manto oscuro. «¡No!», gritó Clara. Sus ojos se abrieron con terror. «¡Detente!». Miré hacia atrás y vi que su expresión era de miedo absoluto. La niebla se estaba moviendo, deslizándose hacia mí como un depredador sigiloso. Entonces sentí el frío en mi espalda. Una de sus garras de oscuridad se acercaba. Sin pensarlo, apreté el amuleto en mi mano y lo levanté. «¡Retrocede!», grité. La luz que emanaba del amuleto se expandió, empujando la sombra hacia atrás. Pero no bastaba. La niebla parecía alimentarse del caos que había creado en el ritual. Estaba perdiendo fuerza. «Rápido», volví a decirle a Raúl mientras me levantaba para enfrentar al líder. «Debemos hacer algo más, juntos». Raúl se unió a mí, su mirada decidida. «¿Qué hacemos?».
Necesitamos usar el poder del amuleto, pero yo no puedo hacerlo solo, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Tú y yo, juntos, con la luz, podemos deshacer este ritual. Con un asentimiento, nos posicionamos de forma que ambos pudiéramos enfrentar la oscuridad. Clara, agárrate de nosotros si puedes, le grité, mientras levantaba el amuleto de nuevo. El líder lanzó otro grito. ¡Sois unos tontos! Esta noche no escaparéis de la oscuridad. La niebla comenzó a girar alrededor de él, creando un torbellino espeso que parecía intentar engullirnos. Ahora, dije, y con todas nuestras fuerzas comencé a gritar junto a Raúl. Luz, retrocede. Luz, llévanos a la salvación. El amuleto brilló aún más, inundando el espacio con una luz dorada. La niebla se retorcía y serpentinaba en el aire, tratando de resistirse. El silencio se transformó en un rugido ensordecedor. La luz e impacto chocaban. La sombra se retorcía como un animal herido, desvaneciéndose poco a poco. «Sigue, no te detengas», le grité a Raúl, sintiendo cómo el poder del amuleto respondía a nuestra unión. Clara, aún atada, se mantenía alerta, sin perder la esperanza. La luz se expandió y la niebla retrocedió más allá del altar. De repente, escuché un crujido, como si algo estuviera rompiéndose. «Él viene», exclamó Clara, señalando hacia el líder, que apenas podía mantenerse en pie. En ese instante, comprendí lo que pasaba. La luz estaba debilitando el vínculo que tenía con la sombra. Sabía que si no lo enfrentaba, regresaría con más fuerza. Con el amuleto en alto, me dirigí hacia él. «No podrás detenerme», bramó el líder. Sus ojos rebosaban rabia y desespero. «Esta es solo la primera parte. Entonces, tendrás que enfrentarte a nuestra luz», respondí. Y antes de que pudiera reaccionar, lancé el amuleto con todas mis fuerzas hacia su oscuro corazón. El impacto fue explosivo, una brillante erupción de luz dorada que iluminó la noche. Fue como si el mismo cielo se hubiera abierto. Pero mientras las sombras comenzaban a desvanecerse, una aterradora risa retumbó en el aire. «No ha terminado», resonó su voz, dejando un eco en mis oídos. Aquella risa llenó mi corazón de un temor aún mayor. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. La luz dorada estalló en el aire y el líder retrocedió, sus ojos desorbitados de incredulidad. Pero en lugar de desmoronarse ante nosotros, la negrura de su energía comenzó a girar, transformándose en algo aún más ominoso. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Qué quieres decir con que no ha terminado?», balbuceé, intentando mantener la calma mientras el terror me consumía. «Tu luz es fuerte», dijo, su voz reverberante, aún llena de desafío. «Pero la oscuridad siempre halla una forma de renacer». Y con un gesto de su mano, la niebla se reagrupó, oscura y densa, formando un nuevo remolino. «Rápido, Raúl», grité, notando cómo la angustia se apoderaba de mí. «Debemos continuar, no podemos dejar que se repita». Raúl se acercó a mí, su expresión era de determinación, pero la desesperación era palpable. «¿Y si no es suficiente? Está volviendo. ¿Qué hacemos?» «No tengo idea», respondí, pero en ese momento una idea pasó fugazmente por mi mente. «Clara, necesitamos que Clara se una a nosotros. Ella es parte de esto. Su fuerza también cuenta». La mirada de Raúl se llenó de esperanza. «Claro, si podemos liberarla». Sin pensarlo, corrimos hacia ella. La niebla seguía latiendo como un corazón oscuro, pero empujé el miedo a un lado. Me arrodillé frente a Clara, que seguía atada. «Clara, ¿nos escuchas? Necesitamos que te concentres. El amuleto te ayudará». Con manos temblorosas, hice lo posible por liberar los nudos. Las sombras estaban cada vez más cerca. Solo un paso, y podríamos ser engullidos de nuevo. «Vamos, avanza», le grité a Raúl, empujándolo a mantener la luz del amuleto firme. Finalmente, un nudo se dio. Vi como los ojos de Clara brillaban con fuerza, mientras comprendía lo que íbamos a hacer. «Estoy lista», exclamó con un grito de aliento. La niebla intentó atraparme, pero levanté el amuleto y grité con todas mis fuerzas. «Luz, ven a nosotros». Los rayos dorados se agruparon en torno a Clara y su energía resonó en el altar. La niebla parecía inquietarse
y vi una chispa de determinación en el rostro de Clara. «¡Déjame salir de aquí!», bramó, y con un movimiento explosivo desmontó las ataduras de sus muñecas. Con libertad se unió a nosotros, creando un triángulo de luz entre los tres. El líder se acercaba nuevamente, y en vez de gritar, dejó escapar una risa baja y macabra. ¿Crees que esto cambiará algo? La oscuridad siempre regresará. Nunca estaréis a salvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que esto nunca terminara era aterradora, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Ahora, insté a mis amigos y levantamos el amuleto en un grito unificado. «Multiplícanos por la luz». La luz se expandió, volviéndose intensa, una esfera brillante que se elevaba hacia el cielo. La niebla titubeó, las sombras pierden su forma. El altar vibró y el espacio alrededor de nosotros estalló en una energía caótica. Sin embargo, en el fondo sentí un escalofrío. Había algo más, algo que se movía lejos en la niebla. Miré hacia las sombras y ahí, entre sus pliegues, vi figuras que emergían. Eran más que solo sombras. Eran rostros conocidos, sombras de personas que nunca quise recordar. Mis manos temblaron mientras la verdad se abría ante mí. «No, esto no puede estar pasando», murmuré. La desesperación se apoderó de mí mientras comprendía que las sombras no eran solo una amenaza, eran excautos. «¿Quiénes son? ¿Qué quieres de nosotros?», grité hacia la oscuridad, sintiendo que la batalla era aún más profunda de lo que imaginaba. Las risas resonaron nuevamente, y comprendí que la oscuridad era un enemigo persistente. La luz brillaba con fuerza, pero podría no ser suficiente. Ahora estábamos a la orilla de algo mucho más grande, y no sabía si podríamos enfrentarlo. Capítulo 9. Un aire helado emergió de la oscuridad, haciendo que mis cabellos se erizaran. Las figuras avivaron recuerdos que había intentado enterrar. Miré a Raúl y a Clara, buscando en sus rostros el mismo horror que sentía. «¿Estás bien, Clara?», le pregunté. «Solo son sombras, sombras de nuestro pasado», dijo, respirando entrecortadamente. «No pueden hacernos daño, confía en nosotras». La voz del líder resonó sobre nuestras cabezas, más potente que antes, como un eco que surgía del abismo. «Con cada recuerdo yo me vuelvo más fuerte. Nunca podrán escapar de los ecos de su historia». Desesperados, alzamos el amuleto otra vez, irrigando la niebla con luz. Pero las sombras no se dispersaban. En su lugar, parecían alimentarse de nuestra energía, absorbiendo la luz en un espectáculo macabro. «Clara, ¿recuerdas lo que hablamos sobre tu conexión?», Raúl gritó. «Necesitamos que lo invoques. Piensa en lo que te conecta con nosotros, en lo que te hace fuerte». Clara cerró los ojos y su rostro se transformó. Se concentró, uniéndose al resplandor que emanaba del amuleto, y luego comenzó a susurrar recuerdos. Primero un momento dulce, los tres juntos riendo en el parque. Luego, una imagen más oscura, la desaparición de alguien cercano. Cada palabra de Clara era como un rayo que impactaba sobre las sombras. «No lo dejaremos», respondí, aferrando firmemente el amuleto. «Vamos a unir nuestra luz y recordar juntos. Esto no terminará aquí». Cerré los ojos y en un instante una marea de recuerdos pasó por mi mente. Las risas compartidas, los momentos de paz, el amor por la verdad que habíamos cultivado. «Recuerden su fuerza, su conexión», murmuré lentamente. Clara y Raúl, con sus manos unidas a la mía, comenzaron a concentrarse. «Juntos», dijo Clara, su voz resonando dentro de mí, alimentando nuestra unión. «El amor nunca se destruye». Con un grito colectivo, levantamos el amuleto y canalizamos cada chispa de energía hacia la oscuridad. La luz creció, casi desbordándose, y el grito del líder se convirtió en una cacofonía de desespero. La niebla se dispersó, como una tormenta que se apacigua, y las sombras retrocedieron. Poco a poco, el altar empezó a desmoronarse, y una energía temporal parecida a un remolino comenzó a girar a nuestro alrededor. Llegué a entender que no solo estábamos peleando contra la sombra, estábamos cerrando un ciclo. Pero antes de que pudiera procesarlo, el líder lanzó un último grito, su figura desvaneciéndose en un torbellino de oscuridad. «Volveré», fue todo lo que capté, antes de que el silencio envolviera todo.
Caímos de rodillas, exhaustos y temblando, con el amuleto aún brillando en nuestra mano. La colina había perdido su forma ominosa y una sensación de paz llenaba el aire. «Lo conseguimos», dijo Raúl, sin poder contener la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Pero yo sabía que, aunque habíamos ganado esta batalla, la sombra había prometido regresar. Nos levantamos lentamente, con el corazón latiendo desmesuradamente. Clara respiraba hondo, tomando todo lo que la vida podía ofrecerle en ese momento. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y preocupación por lo que podría venir. «No lo sé», respondí, sintiendo una profunda incertidumbre. «Tal vez deberíamos hablar con el ermitaño. Él conoce cosas de las sombras, puede que sepa cómo detenerlo de una vez por todas». La idea de regresar al pueblo, donde tantas sombras permanecían sin resolver, me horrorizaba. «Sí, y no podemos quedarnos aquí», dijo Raúl. Si lo que dijo era cierto, necesitamos prepararnos. Mientras comenzábamos a descender la colina, una pregunta persistía en mi mente. ¿Cuándo había sido la realidad y cuándo era cuestión de nuestra percepción y del miedo que llevábamos dentro? El viento soplaba con cierta fuerza, como si la propia naturaleza nos observase, recordándonos que la verdadera lucha no siempre se enfrenta en la oscuridad. Recordé cómo los rostros en la neblina habían sido más que sombras. Eran ecos de personas atrapadas en cicatrices pasadas. ¿Existirían realmente o eran solo manifestaciones de nuestras propias culpas? Nunca lo sabremos con certeza. Me mudé del pueblo semanas después, buscando dejar atrás esa carga. Pero siempre quedará una mancha en mi memoria, como un espectro que acecha en el rincón de mi mente, recordándome que las sombras no son simplemente oponentes, sino también parte de lo que somos. A veces me pregunto si realmente estamos a salvo, si el líder cumplirá su promesa de regresar, pero sobre todo, me doy cuenta de que esa ambigüedad es el precio a pagar por enfrentar nuestro oscuro reflejo. Y así, la vida sigue, entre luces y sombras, en un delicado equilibrio que se mantiene en el aire.